Wi-Fi, sino que lo estoy conectando directamente desde el módem, pero bueno, se Ajá. cortó internet, así Oh, que ahora estoy bienvenido. por internet del celular, pero bueno, no Ok. sé si por ahí se va la señal o no. No, ¿Cómo está muy andas, bien. Juan? Qué gusto estar Muy ahí bien. Ya tenemos contigo y con toda aquí, la gente. tenemos 48 participantes esperando, Marcelo. Voy Oh, a, bueno. sin más preámbulo, voy a dar la bienvenida, voy a hacer la presentación. Pues me da muchísimo gusto que estén con nosotros aquí en esta plática con Marcelo Actizana, un querido amigo de, de Córdoba, Argentina. Marcelo es abogado, mediador judicial, es escritor, conferencista, capacitador de empresas y entidades públicas, deportivas y equipos de alto rendimiento, como ha sido el equipo nacional de básquet de Argentina. Ah, bueno, Marcelo se ha formado con muchos de los grandes instructores de la programación neurolingüística, como son Bandler, Grinder, Robert Dills, Stephen Gilligan, e igualmente con otros modelos como con Richard Moss, Chopra, ¿sí? También con Bert Hellinger. Pero ante todo, ¿sí? Creo que Marcelo, parte de un gran espíritu y un deseo de colaborar muy grande, es también escritor y ha hecho una aportación significativa al campo de la programación neurolingüística. Él es autor de los libros Claves para ser más feliz, PNL, Pactos con la vida y Palabras interiores. Y te agradezco mucho, Marcelo, que estés con nosotros y que hayas aceptado darnos esta plática, sobre todo en estos momentos que tanto lo necesitamos. Bienvenido y cedo el micrófono para ti. Oh, bueno, muchas gracias y gracias por la amistad y esta oportunidad de alguna forma también estar un poquito allá en Guadalajara, que es mi casa en México. Tuve la suerte de conocerte a ti y hacer allá el coaching generativo con Robert Dills y Stephen Gilligan. Y bueno, quedé muy impresionado por tu trabajo y todo lo que haces allá. Así que bueno, muchas gracias. Y bueno, vamos a alargar con esta charla a ver si podemos colaborar en algo, en saber un poco los mapas que estamos manejando, que va a ser un poco tu charla en el próximo encuentro, pero empezar a entender dónde estamos parados, ¿no? Y la conferencia se llamaba Crisis, usa el cerebro a tu favor. Y yo recuerdo que hay una tapa de un disco de Supertramp del año 70 que decía, crisis, ¿qué crisis? Y era un hombre sentado en una playa, así tirado, con una sombrilla y tomando un poco de caipirinha, o bueno, no sé, unas margaritas. Y al lado de él, si bien él tenía como esta burbuja donde él estaba, al lado de la playa y disfrutando del sol, todo alrededor era basura y destrucción. Y esa tapa del disco decía, crisis, ¿qué crisis? Siempre me impactó. Y la pregunta es, ¿cómo usamos nuestra mente frente a lo que llamamos crisis? ¿Podemos hacerlo como hace esta persona de Supertramp, que se aísla, ¿sí? Que crea su propia burbuja, su propia realidad? Este concepto por ahí de PNL, de la magia, de la posibilidad de crear nuestra propia realidad. Y esa es una función del cerebro y una posibilidad que tenemos. Y me parece que muy interesante poder empezar a también usarla como un sistema de protección. Ahí estoy entrando con la computadora, así que, bien. Bueno, mientras tanto voy a... ¿Me ven ahí?
¿Me ven ahí por el otro? Sí, Marcelo. Bien, voy a cerrar esto aquí. Sí, por favor. Pero, cerrámelo de acá, por favor. Cerrámelo. Bien. Entonces, ahí lo están cerrando. Cerrámelo, Pauli. Cerrame el Zoom, Pauli. Ahí está, perdón. Perdón, pero está complicado en Argentina el tema de internet. No sé cómo. Bien. Ahora sí, ¿estamos todo bien? Todo bien. Todo bien, Marcelo. Lo que te decía, el tema, lo primero que tenemos que definir es qué es crisis. Y hay una frase que se usa mucho, pero que a mí no me gusta tanto. Me gusta como un efecto secundario o como una herramienta, que dicen crisis es oportunidad. Y digo que está bien, y esta es una de las funciones que podemos utilizar nuestro cerebro a nuestro favor. Reconfigurar una realidad. Esta es una de las facultades que tenemos los seres humanos, que creo que nos diferencia a los animales. Y yo Se cortó la voz, Marcelo. ¿Hola? Ya, dale, ya. Sí. No, decía esto, vamos a reiniciar tranquilos de nuevo. Decía que teníamos esta cuestión de que nos enfrentábamos a una crisis y que teníamos que definir qué era crisis. Y una de las cosas que siempre se dan y se dicen en los libros y en los cursos, ¿no? Que crisis es oportunidad en chino, y creo que está muy bien este reencuadre, esta redefinición de una situación para orientar nuestros mapas, nuestras estrategias hacia encontrar las soluciones. Pero yo creo que la mejor definición de crisis que yo he encontrado a lo largo de toda mi vida, digamos, buscando, la pongo en pactos con la vida, en ese libro, es cuando tomo una frase de Kasparov. Ustedes que saben que Kasparov fue campeón del mundo del ajedrez, una de las mentes más brillantes del mundo, y él dice, crisis significa que nos quedamos sin respuestas. Crisis es que nos quedamos sin las respuestas conocidas. Y acá aparece algo muy interesante, ¿sí? Tenemos esta pandemia, tenemos una reconfiguración de la economía, de la salud, de lo que va a ser el turismo, el aprendizaje, y todas nuestras respuestas quedaron limitadas o escasas. Nuestros mapas quedaron chicos o se destruyeron. Y acá tenemos que ver en qué nivel nos quedamos sin respuesta. Podemos habernos quedado sin respuesta en términos económicos o en términos de contexto. Por ejemplo, el que no me puedo desplazar, el que no me puedo mover. Me he quedado sin respuestas respecto a qué va a ser mi futuro, porque la mayor crisis que tenemos en este aspecto ahora es una crisis sobre el futuro, no es sobre el presente. Se nos ha quitado la seguridad sobre lo que va a ser, sobre nuestros planes que teníamos para avanzar sobre el futuro. ¿Y en qué nivel impacta este no futuro, este no tiempo, este no saber? Como decía, puede impactar sobre los contextos. Si tengo una empresa, sigo, o un comercio, sigo alquilando un local o no alquilo, ¿cuándo termina esto? Ahí Juan tenía organizado unos hermosos seminarios con Robert Dill y con John Harden, y tenés que replantear eso y decir, bueno, ¿qué hago? ¿Sí? Hay crisis que impactan en esto, en lo que podemos hacer y en lo que no podemos hacer. También impactan en el tema de los valores, ¿sí? ¿Qué empieza a ser lo importante en nuestra vida?
Y a todo el mundo esta pandemia lo obligó a hacer un replanteo de sus valores. ¿Qué era realmente lo importante? ¿Quiénes eran nuestros amigos verdaderos? ¿Cuál es nuestra verdadera familia? ¿Qué es lo que nos da la felicidad? Y esto ha sido algo muy interesante esta pandemia. El que nos obliguemos a replantearnos nuestra estructura de sentido, el para qué vivimos, por qué vivimos. También ha habido esta ruptura de nuestros mapas a futuro, también se habla de identidad. ¿Quiénes somos y qué vamos a hacer en un futuro? Indudablemente va a haber profesiones que van a desaparecer y profesiones que van a aparecer nuevas, pero te obliga a replantearte quién sos. Y fíjense algunas crisis de identidad que me parecen interesantes señalar. Estaba leyendo un artículo sobre el problema de los navajos en Estados Unidos. Resulta de que ellos tienen una extensión muy grande de tierra como reserva, pero sus condiciones sanitarias son terribles, no tienen asistencia del Estado, son como 100.000 o una cosa así, tenían un solo hospital para 3 personas, con 3 respiradores, y la médica que era navajo y que estaba trabajando en este problema del COVID, que dice que era gravísimo en ellos, una de las cosas que decía es que esto les traía un problema de identidad a ellos, porque siempre como cultura tuvieron primero la comunidad, después la familia y después ellos. Y esta pandemia los obligaba a aislarse y pensar en ellos en desmedro de la familia y en desmedro de su grupo. Entonces, según los niveles y las realidades de cada uno, esta crisis impactó estallando nuestra concepción de la realidad. Y también impactó en lo que es la misión, el sentido de nuestra vida y para quién estamos. Y lo más interesante de esto es que ahora estamos en la etapa del salto al vacío, del abismo, ¿no? Porque estamos caminando y intentando avanzar sin saber a dónde, ni saber qué va a amanecer nuevo como sociedad, como cultura, como proyecto. Hoy vemos los que nos dedicamos a PNL y coaching, como la mayoría quizá que está escuchando aquí, e incluso psicólogos, que el desafío que plantea la proliferación de cursología por internet con certificados de no sé dónde, sin formación, sin trayectoria, sin esfuerzo, y que te pone aparentemente en un pie de igualdad frente a lo mejor a uno de ustedes que se formó 10, 15 años, viene trabajando en esto y formándose. Entonces, ¿qué es crisis? Bueno, que nos quedamos sin las viejas respuestas. Sin las viejas respuestas. Entonces hay que inventar algunas nuevas. Y acá aparece algo muy interesante. En estudios del cerebro y cómo procesa el cerebro, empezaron a estudiar la inteligencia. Y vieron que la inteligencia, ustedes saben que tiene muchos aspectos. Uno de los aspectos es que la creatividad y la inteligencia funcionan por estímulos distintos. Lo que llamamos inteligencia es por un dinamismo positivo. ¿Sí? Es un procesamiento de datos sobre lo que ya sabemos, sobre lo que ya conocemos. Y la creatividad en realidad funciona por negatividad, por ausencia de datos, por ausencia de conocimiento. Entonces, me parece que este es uno de los grandes momentos para usar nuestro cerebro en la creatividad, en diseñar incluso lo que aún no se ha pensado, no se ha diseñado. Hay algo que se está usando mucho las grandes empresas, venían usando, las empresas de elite, para poder diseñar su futuro, que era contratar y dar premios a escritores de ciencia ficción. Entonces decían, bueno, supongamos que se llama Donald, ¿cómo va a ser la industria de las hamburguesas y de comida rápida en el 2050? Y que premiaban el mejor cuento que especulara sobre eso.
y con un buen premio, entonces tenías capaz que 500, 1000, 2000 escritores que proponían escenarios futuros sobre eso. Con lo cual, fíjense qué inteligentes que son en esos, con muy poco dinero, obtienen la inteligencia de muchísima gente que está pensando en un nuevo futuro. Entonces, el primer paso frente a la crisis es utilizar esa negatividad como un disparador de nuestra creatividad y entrenarnos en eso. En este aspecto hay el hermoso trabajo que hizo Robert Dill sobre el proceso creativo Walt Disney. Me parece que es muy interesante, casi todos los que hacen PNL lo conocen, de pasar por los tres estados, ¿no? De soñar, del crítico y del ejecutador, ¿no? Pasar por esos tres procesos, pero no me voy a detener en eso hoy, pero sí me voy a detener en lo que era el cuarto de los sueños de Walt Disney. Él tenía una habitación especial donde en esa habitación tenía todos sus elementos creativos y que disparaban sus sueños, su creatividad, su imaginación. Bueno, me parece que esa es una muy buena estrategia hoy para empezar a diseñar lo que aún no empezó, lo que aún no se pensó. Porque en realidad el que esté primero en esto es el que va a tener por ahí más posibilidades de salir adelante y resolver las crisis a las que se enfrenta. Y acá hay algo que es maravilloso del cerebro, que es la famosa neuroplasticidad. Y me parece que a veces no nos detenemos en lo que es la neuroplasticidad. Para mí, cuando me preguntan qué es la PNL, yo digo que para mí es la posibilidad de rehacer tu cerebro, rehacer tu personalidad, rehacer tus estrategias. No por la PNL en sí, sino porque el cerebro tiene esta facultad de que software, o sea, pensamiento y estrategias, y hardware, que es la neurología, se retroalimentan mutuamente y se modifican mutuamente. Y la PNL ofreció estrategias para operar eficientemente en ese nivel, más un montón más que podemos incorporar. Fíjense ustedes lo maravilloso que es que vos puedas rediseñar tu cerebro y tu personalidad todo el tiempo. Y que todo lo que impacta en tu neurofisiología impacta en tu procesamiento mental. Y lo que vos pensás, sentís, imaginás, también está haciendo nuevas conexiones neuronales. Tener ese poder en nuestras manos, ser conscientes de eso, me parece que es un salto tremendo, evolutivo, un salto tremendo en las posibilidades que tenemos. Y tenemos tantas conexiones neuronales ya hechas y por hacer, que en un aspecto nuestras posibilidades serían ilimitadas. Es como cuando le preguntan a Robert Dills, ¿cuál es el límite de la PNL? ¿Lo tiene? Sí, dice, el límite del cerebro humano. Saquemos la PNL, si quieren, como modelo de trabajo. Tenemos la posibilidad infinita de hacer miles y miles de nuevas conexiones neuronales para aumentar nuestra capacidad y nuestras estrategias para afrontar nuestra vida, ¿sí? Y la de los que nos rodean, aportando siempre, obviamente, lo mejor. Y otro aspecto que también me parece trascendente para tener en cuenta son las neuronas espejo. Quienes se dedican a PNL o coaching saben del rapport, ¿sí? Que es espejar a otro y de esa forma igualar nuestra fisiología y nuestras estructuras de pensamiento con otro, para luego guiarlo y poder ayudarlo. Ahora yo, con respecto a esto, me quedo con el concepto de John Grinder, cuando entra a un curso y te dice, lo primero que tenés que pensar si te vas a quedar a trabajar con personas, es cómo vas a proteger tu fisiología. Esto es lo que me impactó de John en el 2001 cuando lo conocí, y que quizás no le di en ese momento tanta importancia, y me parece que muchas veces no se ha entendido la trascendencia que tiene.
Para mí hoy, que hace más de 20 años me dedico a esto, el problema no es entrar en rapport con la gente. ¿Cómo hacer para entrar en rapport? El problema es cómo no entrar en rapport. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Sí? Como nuestras neuronas de espejo van copiando la fisiología de los demás, van copiando la realidad, lo que ven por una cuestión de supervivencia, nuestras neuronas lo copian, lo procesan y modifican por la neuroplasticidad del cerebro, modifican nuestro cerebro. La pregunta es, ¿qué estamos copiando? ¿Qué estamos metiendo en nuestro procesamiento interno a través de esto que no lo manejamos nosotros? Nuestras neuronas espejo no las manejamos nosotros. Funcionan porque es un programa básico. Hay todo un desarrollo que he hecho que lo he llamado neuroprogramación, básicamente. Incluso lo he registrado, porque están estos procesos que funcionan independiente de nuestra voluntad y son prelingüísticos. Y funcionan. Y por eso está comprobado que, por ejemplo, cuando en las zonas marginales se las llena de urbanización, de estética, o un lugar, si está cuidado, se lo cuida más. Y si un lugar está sucio, se lo ensucia más y se lo rompe más. Entonces, ¿de qué estamos alimentando nuestro cerebro? ¿Lo estamos usando a nuestro favor a esta maravilla que son las neuronas de espejos? ¿O lo estamos usando en contra? ¿Cómo lo alimentamos? A partir de lo que vemos, a partir de lo que oímos, a partir de lo que sentimos. Me parece que una muy buena estrategia para usar este tipo de programa esencial del ser humano es asegurarnos de crear un entorno que nos dé salud, vitalidad, alegría, felicidad. Si vemos televisión todo el día, con todo este bagaje de gente emocionalmente preocupada, fisiológicamente destruida, nos muestran los cadáveres, nos muestran la gente enferma, ¿sí? Todas lenguaje de preocupación, con emocionalidad de preocupación, de angustia. Por más que yo me cree un filtro, por más que yo cree un mapa protector de esto, de realidad que esto neuronal sigue funcionando, me guste o no. Entonces, una estrategia para usar nuestro cerebro a nuestro favor en medio de crisis es tener un entorno de felicidad, un entorno de buenas imágenes, un entorno de salud, un entorno de palabras que nos disparen estructuras de pensamiento emocionales positivos. Por ejemplo, podemos poner en la heladera, ¿sí? Una reimpresión, por ejemplo, en vez de que diga poner COVID-19, en vez de poner con vida 20. Entonces, cada vez que alguien diga COVID-19, vos pones tu cerebro, reimprimís con vida 20. Y si pones con vida 20, con vida 20, con vida 20, pones alegría, vitalidad, salud, ahí por lo menos te estás reprogramando vos, ¿sí? Hacia tu felicidad. También con imágenes de alegría. Los que tengan hoy patio, bueno, tierra, poder cultivar tu jardín, tratar de poner música alegre, porque te guste o no, tu cerebro está modelando, copiando, modelando y copiando. Por eso John Grinder, que es un experto en el modelado, dice que en realidad el verdadero modelado es cuando uno puede tener a la persona en vivo ahí y copiar su neurofisiología. Igual se pueden hacer buenos modelados, pero ¿qué pasa cuando vos tenés la neurofisiología de la otra persona? Lo podés de alguna forma palpar. Tu cerebro lo copia. Entonces, ¿cuál es la mejor inversión en tiempos de crisis? En esta tragedia que estamos viviendo, la mejor inversión es tu cerebro. Aprender a cuidarlo y alimentarlo correctamente en términos biológicos, en términos mentales, en términos espirituales. Muchos estudios han
que vienen haciendo sobre el cerebro y la inteligencia han demostrado de que las personas como más inteligentes viven más y tienen más calidad de vida. Ahora, ¿qué tipo de inteligencia y qué características? Bueno, la capacidad de resolver problemas. Y uno de los detalles que descubrieron de estas personas es que la mayoría come verduras y frutas. No se sabe si es que las verduras y frutas alimentan el cerebro o es un hábito de selección que han hecho personas muy inteligentes. Pero de última, no importa por dónde empecemos, pero podemos empezar por algo para producir cambios. Lo otro que se ha demostrado que lo que mejor mantiene el cerebro y lo que mejor lo potencia es el movimiento. Hay una correlación directa entre movimiento, ejercitación y procesamiento mental y plenitud del cerebro. E incluso hasta movimientos mínimos, como sería, o pequeños, como caminar, no haría falta un autoentrenamiento, pero si tenés un autoentrenamiento, mejor. Entonces, la primera clave para mantener joven tu cerebro y potenciarlo es que te muevas. Esta frase de PNL Coaching, si tenés un problema, bueno, mueve el trasero, empieza a moverte y va a empezar una solución. Entonces, movimiento. Segundo, los vínculos sociales. Tener una red de sociabilización es el segundo elemento que nos permite mantener nuestro cerebro vivo. Pero acá hay otro tema interesante. En un estudio que hicieron en Estados Unidos, en Inglaterra, la Universidad Hopkins, John Hopkins creo que es, empezaron a estudiar el coeficiente intelectual y cómo iba avanzando a nivel del tiempo y algunas estrategias. Estudiaron que desde 1910 más o menos hasta el año 2000, el coeficiente intelectual de las personas, de las nuevas generaciones, aumentaba un 30 y pico %, aumentando. Pero a partir del 2000, el coeficiente intelectual se detuvo e incluso decreció. Entonces empezaron a ver, bueno, cuál es la variable que había producido esta disminución en la eficiencia cerebral. Y empezaron en la tecnología. Y acá en la tecnología hay dos cuestiones diferentes. Resulta que quienes juegan a los videojuegos, y cualquiera sea, pero en especial los que tengan que ver con cuestiones espaciales, aumentaban su coeficiente intelectual y desarrollaban algunas partes del cerebro. Incluso jugando a juegos simples como el Tetris. Ni hablar de esto que juegan los chicos de hiperacción. Pero había una disminución en quienes tenían mucha tiempo y penetración en las redes sociales. Toda esa gente había disminuido su capacidad cognitiva, su capacidad de resolver problemas y vivía en estados de ansiedad y estrés. Entonces, cuando estamos hablando de una red de sociabilización, si bien es importante las redes sociales y nos sirven mucho, estamos hablando de una socialización que tiene que ver con los afectos, con los amigos, con la familia, con el club de barrio en el que estamos, con la sociedad. Entonces, este es el segundo punto. Primero, movimiento. Segundo, sociabilización real. Y tercero, el aprendizaje constante. Por ejemplo, lo que dicen que es lo más importante es aprender un idioma nuevo. Y acá aparece otra cosa interesante también. Entre las cosas que descubrieron es que las capacidades de potenciación del cerebro, cognitiva, resolución de problemas, disminuían con el paso de la edad. Pero no las habilidades lingüísticas, que incluso llegaban a un punto a partir de los 70 a los 80 años. Ahora, hace un medio siglo atrás, entre los 50 y los 60. Entonces, el lenguaje, ¿qué significa el lenguaje? Ellos dicen que es
neuronas y conocimiento cristalizado. Somos seres lingüísticos. El gran salto tecnológico del ser humano fue el lenguaje. El lenguaje nos permite transmitir el conocimiento. El lenguaje nos permite pensar de una forma determinada. El lenguaje es con lo que le damos significado a nuestra realidad. Y ahí sí, en este aspecto, creo que el lenguaje es una herramienta poderosísima para enfrentar el quedarse sin respuesta, como sería una crisis. Especialmente a partir de quizá la herramienta que más me gusta a mí de la PNL y de la hipnosis ericksoniana y del Gestalt, que es el reencuadre, ¿sí? El poder ver la realidad desde un lugar diferente al que antes lo veíamos. Fíjense qué maravilla que es esta posibilidad, qué poder tremendo que tenemos de no solo procesar datos, sino de vivir una realidad totalmente diferente, simplemente por un cambio de perspectiva, simplemente por una conjugación lingüística nueva, como crisis igual oportunidad. En vez de problema, llamar a los hechos una situación. Problema es una palabra cerrada que nos atrapa y estática. Una situación tiene una dinámica temporal, abierta y transitoria. Entonces nuestras manos, los psicólogos lo saben, los coaches ontológicos lo saben, los que hacemos PNL lo sabemos, tenemos una herramienta de acción y de cambio poderosísima. ¿Qué creo que nos ayuda en todo esto? El otro día en un diario muy prestigioso de Argentina, que se llama La Nación, y que trae muchos artículos del New York Times, de Washington Post y también de Le Monde de France, decía que la literatura nos había enseñado sobre las pandemias y sobre el futuro. Bueno, creo que recurrir a la palabra escrita y leer buenas novelas y adquirir nuevos lenguajes y nuevas perspectivas, también es una estrategia muy valiosa que tenemos que aprovechar y poner en práctica. Abandonamos la lectura por los videos, abandonamos el profundizar por el instante, abandonamos el saborear las palabras, el darle la dimensión a las palabras por un rato de Netflix. En la conferencia que dieron el martes, estos tres amigos que escribieron este libro, ahí amigos de Juan, uno de ellos, no me acuerdo bien el nombre, recitaba poemas. Y los poemas nos permiten adquirir el alma de las palabras, ¿sí? La energía profunda que hay en las palabras. Y los grandes poetas siguen escribiendo los mismos problemas que ha atravesado la humanidad desde el día que empezó y hasta el día que sigamos estando. Yo me acuerdo cuando lo conocí a John Grinder, después ya venía formándome en PNL y tuve la suerte que estuve en Argentina en el 2001. Le digo que era muy lindo la PNL, que era maravilloso, pero que a mí no me ofrecía las respuestas más profundas de la humanidad que seguíamos teniendo, ¿sí? El propio sentido de la vida, el amor, lo valioso, la trascendencia. Y ahora hace poquito estuve de nuevo con él en Medellín y volvimos al mismo punto. Y su respuesta es muy simple, dice: yo no tengo misión, ofrezco un modelo de trabajo para que cada uno encuentre sus respuestas. Y realmente son modelos para poder ayudarnos a nosotros mismos y a los otros, tanto la psicología, el coaching, el PNL, para hacer una vida más bonita, más eficiente. Creo que en lo transgeneracional, especialmente con ciertas cosas del modelo de Bert Hellinger, encontramos algunas pistas muy profundas y muy lindas para trabajar con la gente y con nosotros mismos, independiente de nuestras creencias.
Por eso el tema que tenemos que plantearnos no es tanto qué modelo seguir, qué estrategias usar, sino aprender a cuidar nuestro cerebro retroalimentándolo poderosamente, cuidándolo, ¿sí? Con ejercicio, buena alimentación, afecto. Hay un tema que yo voy a tocar, ¿sí? Muy profundo. Aprendizajes nuevos. Nunca parar de aprender. Nunca. Ustedes saben que Einstein a los 60 años más o menos empezó a aprender a tocar el violín. La música, aprender otro idioma, aprender arte, ¿sí? Impacta en otras partes del cerebro que antes no estaban desarrolladas. Dedicarle tiempo al lenguaje y entrenarnos en el lenguaje y saber que en el lenguaje tenemos una llave, la llave tecnológica que crearon nuestros ancestros que nos permitió llegar a donde estamos hoy. Y es la gran arma o puente de comunicación que incluso nos permite estar acá en Argentina y ustedes allá y hacer un momento de magia maravilloso. Y el otro punto que me parece también importante destacar, que esto que decía que iba a resaltar ahora, es nuestra configuración de lo que va a venir, de lo que vamos a hacer. Siempre tenemos que plantearnos la ayuda. ¿Sí? Berkelinger dice que claro, las constelaciones familiares, por lo menos que plasma todo un trabajo que también se venía haciendo, pero él describe los órdenes que rigen las relaciones humanas, familiares y no familiares, el orden que tiene que estar presente previo al vínculo afectivo para que esto funcione correctamente. Él dice que la relación entre amigos, socios, personas, profesionales es el orden de la ayuda. Y toda persona que no puede ayudar a otro no puede crecer, no puede expandirse, no puede sentirse bien. Y la ayuda siempre es un intercambio, ¿sí? Cuánto te doy y cuánto me das. Y en ese ir y venir, ¿sí? Pertenecemos, somos útiles y nos sentimos vivos. Entonces, en el diseño de estos escenarios futuros, en los que te tenés que insertar, que tenés que rediseñar, que tenés que replantear en términos económicos, estratégicos, profesionales, individuales, tenés que plantear también la ayuda como la base de tu trabajo. Que es menos, ¿sí? Que el contribuir. El contribuir es otra cosa que es muy valiosa y está en la pirámide de la maestría. Pero nosotros, el orden de la ayuda es el que tenemos con nuestros amigos, con nuestra pareja, el del intercambio, donde damos y nos dan. Y quizás ya por último, y abrimos un espacio de preguntas, ¿de dónde podemos agarrarnos como pistas? ¿Sí? ¿A dónde podemos tomar como el hilo de Ariadna y desarmar este laberinto? Bueno, en eso Paco es un especialista, que es con el modelado. Tenemos la capacidad en nuestro cerebro de detectar patrones, establecer cuáles son los sistemas que llevaron a alguien a un lugar. La gran maravilla de la PNL fue que dijeron modelemos la excelencia, modelemos la genialidad, modelemos lo que produce el éxito, en vez de enfocarnos en la enfermedad o los problemas, modelemos a los genios. Entonces el modelado es una estrategia muy valiosa que tenemos que poner en marcha. Y acá hay varios niveles de modelado. Por un lado podemos modelar a nuestros ídolos, y eso me parece que es muy importante, y de alguna forma lo vamos haciendo, consciente o inconscientemente, desde niños. Vamos viendo las entrevistas, los logros de Messi, de Maradona, de Ginóbili en mi caso, ¿no? De qué hizo Robert Dick, qué hizo Grinder, qué hizo Bandler en este campo, Echeverría en el campo de coaching ontológico, de Freud. Uno va modelando a esos ídolos. En el caso de los no ídolos, ¿sí? También tenemos la competencia, o nuestros enemigos. Hay competencia y hay enemigos.
en buen sentido, digo, ¿no? También tenemos que aprender de ellos, modelarnos con ellos, que hacen tan bien para ser exitosos en lo suyo. Hay una historia muy linda de Andrea Agassi y Peter Sampras, para los que saben de tenis, fueron los dos top 10 en un momento como Nadal y Federer. Entonces nuestros enemigos de competencia también son una gran fuente de modelado que tenemos que tomar. También podemos modelar, sí, y me parece eso muy interesante, otras disciplinas, otros contextos de aprendizaje y estrategias. Por eso es tan rico trabajar multidisciplinariamente, porque uno se enriquece con esos otros mapas y esos modelos del mundo, pero dedicarnos a estudiar cómo hacen las cosas en otras áreas distintas a las nuestras, de alguna forma crear un puente, un pensamiento lateral que después va a enriquecer nuestro pensamiento y nuestras estrategias. Y lo otro, también hay un modelado inverso que también me parece muy interesante tener en cuenta. ¿Qué sería un modelado inverso? Supongamos que yo obtuve un éxito de una forma y había una vieja forma de hacer las cosas y la nueva forma la superó. Pero en aquello que había una vieja forma de éxito, también hoy podemos encontrar un montón de cosas valiosas. Y les voy a dar dos ejemplos que me parecen interesantes. Hoy el comercio electrónico y la no persona arrasó todo. Sin embargo, en varios lugares está volviendo la estrategia de los negocios cara a cara, del negocio humano. Y esos negocios que han podido mantener su esquema de humanidad en su trato y en su vínculo, siguen siendo altamente exitosos. Acá en Argentina hay una tarjeta de crédito, se llama tarjeta naranja, que es la más exitosa de todas en términos de crecimiento y de permanencia y fidelización, con cualquiera que hablas que la tiene, te dice voy a dejar todas mis tarjetas, pero me voy a quedar con una naranja. Y es muy interesante porque esa crearon dos profesores de educación física a partir de su negocio de venta de artículos deportivos y siempre tuvieron una visión humana y solidaria en el manejo de la tarjeta. Pues la compró un banco grande, pero la gerencia tiene hecho y siguen teniendo ese esquema. Uno de los esquemas que tienen es que en cada ciudad importante tienen una sede donde hay personal que te atiende, te asesora y te resuelve los problemas. Entonces, en este pueblo donde yo vivo, que es Río Ceballos, cerca de una ciudad de 1,5 millones de habitantes, que es Córdoba, es una ciudad la mía de unos 20.000 habitantes, un poco menos quizá, tengo una sede de tarjeta naranja, donde el problema que tengo una persona que me atiende y me resuelve. Y ni aún en los problemas de crisis más grandes, siempre mantuvieron 3 cuotas para la gente y nunca, aunque su tarjeta de crédito estuviera ya saturada, siempre mantuvieron la posibilidad de que siguiera consumiendo en el supermercado, ¿sí? Alimentos. Es la tarjeta más exitosa de aquí. ¿Por qué? Porque mantuvo su humanidad. Creo, digo, eso es un modelado inverso, ¿sí? Algo que parece que desapareció, pero que sigue siendo el valor fundamental. Y otro ejemplo es Amazon, que arrasó con el comercio, ¿sí? Lo saben todos, y hace poco tiempo compró en Estados Unidos una cadena de mini supermercados para tener también presencia física en el espacio en cada ciudad. Entonces tenemos como estos 4 modelamientos como estrategias para trabajar. El de nuestros ídolos y maestros, el de la competencia,
de otras disciplinas, estrategias que distintas a las nuestras, y lo que yo llamaría un modelado inverso, porque ahí todavía hay perlas, hay grandes cosas valiosas para rescatar. No sé si hay alguna pregunta, no sé qué hora es, la verdad, me embalé, espero Hay varias haber preguntas, sido Marcelo. claro. No sé si las puedes leer tú, esas preguntas. A ver, ¿O te las leo? dale vos mejor para todos y vamos respondiéndolas. Ok, ¿qué le puedo decir a mi mente para que deje redes sociales, distractores y tome un libro? Blanca. Qué linda pregunta. Volver a enamorarte de los libros. Volver a enamorarte de los libros. Creo que hay grandes autores que uno ha perdido por esta vorágine, eh, el valor que tienen. Tony Blair dijo, que fue primer ministro de Inglaterra hace bastante tiempo, dijo que nadie había hecho más por el sistema educativo en Inglaterra, y yo diría por el mundo quizás, que J.K. Rowling con los libros de Harry Potter. Y es así. Yo veo a mis hijos, los que leyeron Harry Potter y esa generación, leer es un hábito y una comprensión de realidad que no te va a dar nunca otras cosas. El leer genera conexiones neuronales únicas. Creo que la forma es volver a empezar de a poco y empezar por lo que te gusta. Hubo un gran escritor, inmenso escritor argentino que era José Luis Borges, y mucha gente le decía, pero maestro, dice, a mí no me gusta Shakespeare, es que Shakespeare no escribió para vos. Dice, y hay un montón de autores que por más que sean los más reconocidos, que ellos, dice, no supieron escribir para vos. Elegí el libro que te guste, lo importante es que leas y te entretengas. Creo que hay que volver a enamorarse de la lectura. Simplemente pasa por ahí y volver a empezar de a poco. Okay. La otra, Marcelo, ¿cuál es el valor que otorga la palabra al enunciar la situación y lo que sentimos para generar entornos de felicidad y creatividad? La palabra define la experiencia. En realidad nosotros tenemos la experiencia, pero hasta que no la ponemos en palabras, no la podemos definir como una forma de abordarla. Por eso, cuanto más distinciones lingüísticas podemos hacer, más fácil es poder operar sobre ella. Hay un dicho del Tao Te Ching, que es un libro de sabiduría que les invito a leer, medio escrito en forma de poemas, pero muy profundo y muy simple, que dice, cuida tus pensamientos, porque se transforman en palabras. Cuida tus palabras, porque se transforman en hábitos, en acciones. Cuida tus acciones, que se transforman en hábitos. Cuida tus hábitos, que se transforman en tu carácter. Diré que vamos para atrás, ¿sí? Ya tenemos un carácter, pero ¿dónde vino el carácter? De nuestros hábitos. Nuestros hábitos vienen de nuestras acciones. Nuestras acciones vinieron de nuestras palabras. Nuestras palabras vinieron de nuestro pensamiento. Ahora, mientras están en pensamiento, todavía no se ha cristalizado en un mapa, en un abordaje de la vida. Eso se hace a través de las palabras y la sintaxis. Hay una discusión, hay un libro de John Grinder que discute con Chomsky y otros más, en donde la mayoría de los lingüistas dicen que la sintaxis y la semántica son cosas distintas. O sea, el significado de las palabras es una cosa y cómo está armado es otra. Y Grinder dice, no, eso es imposible. Semántica y sintaxis son una sola cosa. Y si vos te pones a ver, es así. Porque en realidad lo que producen las palabras es una experiencia. El otro día decía un escritor, las palabras son almas que llevan su vida al que la recibe. Cuando vos las pones en palabras, estructuraste la experiencia, la definiste. Entonces tenés que tratar de encontrar palabras que enriquezcan, que posibiliten, que abran.
lo más claro es este concepto básico de PNL: cuanto más opciones tenés, más libre sos. Entonces, tenés que buscar las redacciones y palabras que abran posibilidades. Las palabras que cierran te limitan. Entonces, es un trabajo constante de observar nuestros pensamientos y observar nuestras palabras. Y ahí viene otro punto importante. ¿Quién piensa? ¿Quién observa los pensamientos? ¿Y quién define las palabras? Bueno, el que hace eso sos vos. El verdadero yo. El verdadero Marcelo, el verdadero Juan. ¿Sí? El verdadero es ese que crea los pensamientos y las define en palabras. Yo invitaría a que volvamos a conectarnos con nosotros mismos y veamos nuestros pensamientos. Y cuando le demos forma en palabras, le demos formas que nos permitan crear salud, felicidad, alegría. Muchas gracias, Marcelo. Creo que hay muchas preguntas más. Creo que estamos sobre tiempo. Bueno. Entonces, si gustan, les agradezco mucho también que nos hayan acompañado. Es decir, enriqueciendo esto, el martes les invitamos nuevamente a las 12 a estar con nosotros. Y voy a abrir los micrófonos y les invito a que demos un aplauso a Marcelo, y te agradecemos mucho, Marcelo, tu participación, seguro muy rica. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Gracias. Espera. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hermoso estar aquí. Muy interesante. Gracias. Gracias. Gracias.